Han pasado al menos 3 años desde que hablé en la fiesta de los tabernáculos aquí en Big Sandy. Solía asistir a todo el festival aquí cuando albergaba el único festival que teníamos desde el principio, primero en el edificio que ahora es el edificio de la biblioteca de la universidad. En ese entonces era un auditorio con aire acondicionado, pero lo llamábamos tabernáculo. Estaba muy bien acondicionado porque aún no habíamos construido el costado. Solo teníamos el techo sobre él, de la primera fiesta. Estaba todo abierto por todos lados. Recuerdo la primera vez que oficié un servicio religioso en ese edificio. Era la temporada de Pascua de primavera y estaba dirigiendo la ceremonia más solemne del año, la Pascua. Y de repente uno de esos grandes escarabajos de Texas empezó a trepar por la pernera de mis pantalones y traté de mantenerme solemne y serio. Estaba tratando de rascarlo para sacarlo. Y ahora todo el mundo se ríe de mí. Pero en ese momento no me hizo gracia. No sé cómo me deshice de él. No lo recuerdo ahora. Solo recuerdo la vergüenza que sufrí en ese momento. Así que ese es uno de los recuerdos que tengo de este campus. Hermanos, estamos aquí nuevamente como lo hemos estado cada año desde 1953, creo, y estamos disfrutando un anticipo del reinado de 1000 años del reino de Dios. Ahora bien, el reino de Dios no es el gobierno de Dios. Creo que a veces nos confundimos un poco y lo llamamos el gobierno de Dios. No es el gobierno de Dios. En cierto sentido, es la familia de Dios. Dios es el reino de Dios. El reino de Dios es una familia en la que podemos nacer, pero es la familia gobernante. Esta mañana escucharon cómo todo comenzó con Dios y el Verbo. Y el Verbo habló. El poder del Espíritu Santo respondió y se hizo. El Verbo habló solo como Dios dijo. Dios, quien más tarde se convirtió en su Padre cuando fue el unigénito del Padre y nació de la Virgen humana María. Pero quiero preguntarles esta tarde, ¿qué van a estar haciendo dentro de 10 años? ¿Dentro de 50 años? ¿Dentro de 100 años? Les puedo decir esto. Ninguno de ustedes, con toda probabilidad, va a estar aquí en carne y hueso como lo estará ahora dentro de 100 años. Yo no espero estarlo. Algunas personas han dicho que esperan que yo viva hasta que Cristo venga. Yo nunca he dicho eso. No espero eso en absoluto. Diré que todas las cosas son posibles para Dios, pero eso sería un milagro muy improbable. Tal vez podría suceder. No conozco ninguna razón para creer que sucederá. Y sin embargo, veo que algunas de nuestras personas parecen creer que sucederá. Solo quiero advertirles, hermanos, que no se hagan ilusiones, porque solo porque les gustaría que algo resultara de cierta manera, no significa que vaya a resultar de esa manera en absoluto. Y déjenme decirles ahora mismo que se ha citado, pero se ha citado mal. Nunca he dicho que espero vivir hasta la segunda venida de Cristo. Hace más de 55 años entregué mi vida en las manos de Jesucristo. Estoy tratando de dejarla allí y he estado tratando de dejarla allí. No he hecho el mejor trabajo con eso, pero lo he estado intentando y todavía lo estoy haciendo y Él la ha estado usando a pesar del hecho de que tal vez no la he dejado allí al 100%, pero la ha usado y toda la gloria es para Él, no para mí. Y si es lo que Él quiere, y Cristo dijo que es lo que Dios el Padre quiere, y esa también es la voluntad de Cristo, pero ustedes y yo solo tenemos una existencia química temporal. Y me pregunto si nos damos cuenta de que nuestra existencia es una preparación para prepararnos para lo que estamos aquí, esperando un reinado de 1000 años con Cristo. Ahora bien, esos son solo los primeros 1000 años. De hecho, el reino de Dios en el que esperamos nacer continuará después de esos 1000 años por toda la eternidad. Sin fin. Ahora bien, su mente no puede concebir eso. Simplemente continúa y continúa y continúa y continúa y nunca termina. Y si quiere saber lo que estaremos haciendo, debe leer el libro, El potencial humano. No cobramos por eso. Al igual que otros libros que se anuncian, Jesucristo tuvo que calificar para convertirse en el rey de ese reino y regresar como el rey de reyes y el señor de señores, como lo hará. Pero nos dijo a su iglesia,
que si vencemos como Él lo hizo, tenemos que vencer. Si crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si nos esforzamos hasta el fin, entonces nos sentaremos con Él en su trono, así como Él ahora se sienta con Dios el Padre en el trono de todo el universo, en el trono de Dios en el cielo. Ese es el cielo de Dios. 3 cielos mencionados en la Biblia. Pero ahora mismo, hermanos, vivimos en un mundo muy problemático. Hace apenas una semana, el pasado martes, en el espacio de unos 50 minutos, menos de 50 segundos, debería decir menos de un minuto, el curso de la historia cambió por completo con la muerte del egipcio Anwar Sadat. Ahora bien, tenía una cita fijada para otra reunión con el presidente Anwar Sadat el mes que viene, y por desgracia, ahora, por supuesto, eso no puede llevarse a cabo, pero ya se han hecho los arreglos para una reunión con su sucesor, el nuevo presidente, y será el mes que viene. Me iré en unas 2 o 3 semanas. También espero tener otra reunión con el primer ministro Begin de Israel, y esta vez también una reunión con el rey Hussein de Jordania, posiblemente con el rey de Arabia Saudita. Estoy especialmente ansioso por tener esta reunión con el rey de Jordania, porque teníamos un programa acordado con el reino de Jordania que un asistente mío, sin mi conocimiento, canceló, y no sabían por qué se canceló. Yo tampoco lo sabía, y también saben ahora que yo no sabía nada al respecto y están ansiosos porque se renueve. Y yo también. Les daré una pista. El rey de Jordania tiene el control de Petra, a la que a menudo llamamos Petra, pero allí la llaman Petra. Ahora bien, no sé si esta iglesia irá alguna vez a Petra. Jesucristo nos revelará a su debido tiempo si hemos de ir allí. No lo sabemos ahora, no lo sabemos, no lo demos por sentado todavía. La gente lo da por sentado. Bueno, el señor Armstrong iba a ir a Petra. Oh, no, no dije eso. Pero diré que si la Biblia revela que debemos ir a algún lugar literal de ese tipo, ese es el lugar que revela, pero no necesariamente lo revela en absoluto. Hay ciertas razones por las que podría indicar eso, pero no lo sabemos. Simplemente no saquemos conclusiones apresuradas. No demos por sentado esas cosas. Mucha gente lo dio por sentado, que dije que la segunda venida de Cristo iba a suceder en 1974. Nunca he dicho eso. Nunca he fijado una fecha, y sin embargo, algunas personas lo dan por sentado y planean llegar cerca de esa fecha. Hermanos, no se dejen engañar. No den por sentado cosas de ese tipo. Recuerdo cuando era joven, hace 20 años, tenía 20 años y estaba dando un giro. Ya llevaba un año en la profesión de publicidad, pero estaba adquiriendo mi primera experiencia real en publicidad en ese momento y recuerdo que mi jefe, lo elegí porque era el mejor hombre para enseñarme. Sabía que eso existía en cualquier lugar de los Estados Unidos. Entonces simplemente me contraté un trabajo para poder trabajar con él, porque quería recibir instrucción. Pero me dijo, Herbert, siempre das las cosas por sentado. No des las cosas por sentado. Y he aprendido esa lección. Eso fue hace mucho, mucho tiempo, cuando tenía 20 años. Pero aprendí eso. También aprendí a escribir publicidad en esa época y nunca olvidaré el primer anuncio que escribí y le entregué. Lo miró y dijo, no, Herbert. Dijo que era un anuncio bastante bueno. Sí, señor, ese es un anuncio bastante bueno. Dijo que no. Por supuesto, ese borde que has puesto alrededor está todo mal. Eso tiene que desaparecer. Ese titular no sirve para nada. Tenemos que hacer un nuevo titular y tiene subtítulos allí. No servirán. Ahora bien, el primer párrafo de tu texto principal ahora no servirá para nada. No. Verá, hay que atraer la atención, hay que despertar el interés, hay que crear suspenso con una mirada suplicante. Para hacer todo eso se dispone de una fracción de segundo. Si se quiere, hay que competir con todo el material de lectura del periódico o de la revista. Y hay que captar su atención en la publicidad. Y no es como el profesor de un aula universitaria. Tiene una audiencia cautiva que no se atreve a levantarse e irse. Puede hablar de cualquier tema, por aburrido que sea, y la gente se quedará allí y escuchará. Pero él dijo que cuando escribes publicidad no tienes una audiencia cautiva,
Tienes una audiencia que quiere leer el material de lectura habitual o quizás quiere leer algún otro anuncio y estás compitiendo con ellos. Tienes que despertarlos y tienes que hacer que quieran leer esto. Entonces él dijo que ahora todo lo demás que dice, ¿cuál es? Simplemente no es bueno, no servirá. De hecho, no había nada bueno en eso. Pero dijo que fuera de todo eso, es un anuncio bastante bueno. Bueno, aprendí la lección, pero aprendí a escribir anuncios. Sin embargo, tuve que aprenderlo prácticamente por mí mismo. Pero vivimos en un mundo muy moderno. Ahora bien, hace unos 11 meses le dije al presidente Anwar Sadat que los que estaban aquí anoche me vieron hablando con él y oyeron lo que dije y lo vieron fumando su pipa y asintiendo con la cabeza y estando de acuerdo con todo lo que dije. Le hablé de la ley de Dios y algo que no se incluyó en esa parte televisada fue que le estaba hablando del reino de Dios, que viene y de cómo Dios va a intervenir y de cómo él mismo había arriesgado su vida por la paz, pero que no iba a poder traernos la paz. Pero le aseguré que la paz vendría, que aquel a quien llamamos Dios y a quien él llama Alá traería esa paz. Pero le dije cuánto lo admiraba y respetaba por tratar de traer la paz en lugar de declarar la guerra. Declaró la paz a Israel y el primer ministro de Israel regresó con ella. Bueno, espero volver a ver al primer ministro de Israel el mes que viene y al nuevo presidente de Egipto. Pero vivimos en un mundo terrible, un mundo en crisis, un mundo lleno de violencia, un mundo que está absolutamente degenerado. Eso es inmoral. La vida familiar se está desmoronando. Ese es el baluarte de cualquier sociedad. Se está degenerando tan rápido como la civilización civil podría degenerar y, hermanos, todavía nos gusta ser parte de este mundo. Solo tengo que mencionar que estuve aquí, creo que fue antenoche, y lo llamamos un concurso de talentos. Solíamos llamarlo un espectáculo divertido y nos estábamos divirtiendo de manera mundana y le puse fin. Eso fue hace varios años, pero siento que hay una tendencia a querer volver a eso. Queremos involucrarnos en todo tipo de entretenimiento degenerado que tiene este mundo. Queremos ofrecer un entretenimiento desenfadado o un gran o pride. Queremos ser lo más degenerados que podamos, tan analfabetos, tan incultos como degenerados y un tipo de diversión que al mundo le gusta algo de eso, pero que le falta inteligencia, buenos modales y un montón de cosas que estamos aquí para disfrutar durante el milenio que será gobernado por el reino de Dios. Estamos aquí para aprender la manera de entrar en el reino de Dios y salir de este mundo. Y sin embargo, nos gusta seguir en este mundo y a todos ustedes les gustó la otra noche porque era de este mundo. Ahora, hubo algunos actos de niños pequeños que sí demostraron un verdadero talento y fueron bastante buenos, pero hubo algunos actos de adultos que deberían haberlo sabido mejor. Ahora, perdónenme por ser tan franco, pero llega el momento en que tengo que ser franco. Ustedes son mis hijos en el Señor directa o indirectamente de una manera u otra. Y tengo que enseñarles que hemos sido criados para querer música country, música hillbilly. Queremos lo más degenerado que podamos conseguir en la música. Queremos lo más retrógrado y lo más. Ay, muchacho, ¿por qué no podemos querer ser elevados? ¿Por qué no podemos buscar cosas mejores, un mejor conocimiento, mejores modales, una mejor forma de vivir y un mejor tipo de actuación? En lugar de querer ser parte de este mundo, parece que todavía queremos ser parte de este mundo. El apóstol Juan, en una visión, vio muchas cosas que iban a suceder en nuestro tiempo y justo delante de nosotros y hablando en este momento ahora mismo. Y este mensaje, como escucharon en el mensaje de esta mañana, es para la iglesia, el libro de Apocalipsis. Y él dijo en Apocalipsis, el capítulo 18, versículo 4, y esto es para la iglesia, esto es para ti y para mí. Y escuché que él estaba hablando acerca de Babilonia. Babilonia es la educación cristiana o la religión cristiana de nuestro tiempo y de nuestros días. Él comenzó con la Iglesia Católica Romana. Se menciona aquí en el capítulo 17, versículo 5, sobre su frente, esta Babilonia estaba escrito el nombre, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ella es una iglesia madre. Sus hijas salieron de ella en protesta y se llamaron protestantes y hermanos. Algo de este protestantismo se nos ha pegado.
Así que creemos en muchas de las cosas en las que nos educaron cuando éramos niños y parece que queremos volver a ellas. Y volver a ellas es como un perro que vuelve a su propio vómito. No volvamos a ellas, hermanos. Madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así es como apesta a las narices de Dios. ¿Aman ustedes esa clase de mundo aquí? Este es el mensaje para nosotros en el versículo 4 del capítulo 18. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Esos son ustedes, el pueblo de Dios, la iglesia. No está hablando al mundo. Salgan de Babilonia. Ese es este mundo y esta religión mundial, estos caminos mundanos. Salid de ella, pueblo mío, no seáis partícipes de sus pecados. No seáis, para que no recibáis parte de sus plagas. Porque las plagas de Dios van a ser derramadas muy pronto ahora en el día del Señor, y esa es una advertencia muy severa para nosotros. Ahora, ¿cómo llegó el mundo a ser así? ¿Cómo llegó a ser esa religión? ¿Cómo llegó el mundo a ser como es, lleno de contiendas y guerras y todo ese tipo de cosas? Hermanos, hemos salido de eso. Me gustaría que se fijaran en lo que sigue en Efesios el capítulo 2 y creo que también lo leyeron esta mañana. Y Él os dio vida, ese capítulo 2 de Efesios, comenzando con el versículo 1, hablando ahora a la gente de la iglesia. Esta fue la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, pero se aplica a la iglesia de Filadelfia en nuestro tiempo y época actual, es decir, hoy. Os ha vivificado, es decir, ha puesto dentro de nosotros su Espíritu Santo para poner dentro de vosotros la presencia de la vida eterna, el engendro de la vida eterna, vivificado, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Os dais cuenta de lo que significa que estábamos muertos? Dije hace un rato, salisteis de la tierra. Solo tenéis una existencia temporal. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre del polvo de la tierra se convirtió en un alma. Un alma salió de la tierra. El alma está hecha de materia. El alma no es inmaterial. El alma no es inmortal. Y el alma que peca morirá, y a través de esa alma, Adán, Dios dijo, si desobedeces y tomas el conocimiento para ti, en lugar del conocimiento revelado por mí, seguramente morirás. Así que Adán murió y desde entonces está previsto que todos los hombres mueran. Ahora estábamos muertos. Solo teníamos una existencia temporal. No teníamos vida. Ustedes escucharon esta mañana acerca de Dios y el Verbo estaba con Dios y el Verbo también era Dios. Pero en Él estaba la vida, la vida, la vida. Esa vida era la luz de los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que en otra ocasión Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no querían admitir eso, no querían reconocer que eran malos. Así que estábamos muertos, no teníamos vida, teníamos una existencia temporal en la que, con el paso del tiempo, vivíamos según el curso de este mundo. Y algunos de nosotros todavía queremos vivir de esa manera. Algunos de nosotros vivíamos de esa manera anteanoche y se estaba viviendo aquí mismo en esta plataforma y algunos de ustedes lo estaban disfrutando y silbando y pasando un buen día. Estaban disfrutando de este mundo que tenemos delante, aquí mismo. Se supone que debemos estar disfrutando del camino de Dios y de la fiesta de los tabernáculos que se avecina. Disculpen, hermanos, si soy un poco firme, si hablo con valentía. Alguien tiene que decírselo, como me vieron decir a los que estuvieron aquí anoche en Filipinas ante una gran audiencia pública allá. No lo digan más tarde. Oh Dios, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo advertiste y dijiste que te advertí por medio de mi siervo Herbert Armstrong? ¿No escucharon? Están escuchando, hermanos. Al que piensa que está firme, mire que no caiga, dijo Jesús. Debió haberlo dicho Pablo, 1 Corintios 10:12, pero fue Cristo quien realmente lo dijo. Cuando en el pasado anduvisteis según la corriente de este mundo, o todavía andamos como hermanos, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Conforme a la potestad del aire, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia,
Efesios 2:2. Ese es el poder del diablo. Él es el poder del aire y estaba obrando en ti y en mí. Estaba obrando en cada uno de nosotros. Él empezó a trabajar en nosotros cuando teníamos un día de vida, cuando teníamos un mes, cuando teníamos 2 o 3 meses, cuando teníamos 8 o 9 meses. Ya había introducido el egoísmo en nuestras mentes. Si pones a 2 bebés de 9 meses en el suelo y les pones un juguete, los ves pelearse por él y te das cuenta de lo egoístas que son. Ya sabes, los padres descuidan la enseñanza de sus hijos. Creen que no necesitan enseñarles a esa edad. Espera a que tengas la edad suficiente para ser un poco travieso y luego les daremos una nalgada. Dar nalgadas no sirve de nada. Si no enseñas primero, enseñar es instruir, darles instrucción. Dices, bueno, todavía no tienen la edad suficiente para ir a la escuela. Esperaré hasta que tengan 6 años y dejaré que el maestro les enseñe en la escuela y luego irán a una escuela pública y piensas que este mundo, las escuelas públicas, nunca les enseñan el camino de Dios. Entonces, descuidan a sus hijos cuando tienen 2 o 3 meses de edad, 5 o 6 meses de edad. Escuchen, hermanos, Satanás no está descuidando a sus hijos. Les dije eso a nuestros ministros ayer por la tarde en el almuerzo. Díganle a todas sus congregaciones que están descuidando a sus hijos. Es su responsabilidad enseñarles cuando tienen apenas unos meses de edad, enseñarles lecciones, instruirlos. Ahora bien, es posible que tengas que aplicar un pequeño castigo más adelante y que sea necesario que duela para que no se lastime de verdad. Pero eso no sirve de nada sin enseñanza. A veces la enseñanza también sirve de algo sin un poco de disciplina. De todos modos, estábamos muertos, pero se supone que debemos salir de todo eso. Y Dios dice que salgamos de esta Babilonia y de este mundo, que debemos salir de este mundo y que estamos aquí para disfrutar un pequeño anticipo del mundo de mañana. Entonces, disfrutémoslo, mis hermanos, disfrutemos de las cosas que están por venir. Bueno, ahora todo comenzó en el principio y ustedes escucharon el verdadero comienzo esta mañana en Juan 1 del 1 al 3. Pero en cierto sentido, en lo que respecta al hombre, el comienzo está en Génesis 1, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la palabra allí, Dios, Moisés escribió en el idioma hebreo y escribió la palabra en hebreo Elohim. Él no hablaba inglés. Todavía no había ningún idioma inglés en ese momento. Y Elohim es uniplural, como la palabra familia, como la palabra iglesia. Más de una persona en una familia puede ser 2 personas, un esposo y una esposa puede ser 3 personas con un hijo, 4 personas con 2 hijos, unas 14 personas con 12 hijos, o la iglesia. Y puede haber 100 personas. Pueden haber muchos miles, o incluso 1.000.000 de personas en la iglesia. Pero es solo una iglesia compuesta de muchas personas. Y Dios es así. Dios es un solo Dios, pero compuesto de más de un personaje. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora bien, Dios primero hizo la vida vegetal, luego hizo la vida de las aves y la vida de los peces, y luego hizo la vida animal. Hizo al ganado según su especie, cada uno según su especie, a los perros según su especie, a los elefantes según su especie. Y luego dijo Dios, no yo, sino más de una persona. Dios es más de una persona, pero un solo Dios. Y aquel Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, hagamos al hombre según la especie de Dios. Fuimos hechos según la especie de Dios. Fuimos hechos para convertirnos en Dios. Fuimos hechos porque Dios estaba ahora empezando a reproducirse a sí mismo y a hacer de nosotros dioses. Y nos formó del polvo de la tierra. Y Dios es tan todopoderoso y tan grande que puede tomar el polvo de la tierra y crear seres humanos y luego puede trabajar con seres humanos. Pero tiene que trabajar con nuestras mentes y tenemos que tomar decisiones porque, por encima de todo, Dios está creando carácter y sin embargo no puede crear ese carácter solo, automáticamente, por el miedo. Se necesita nuestro consentimiento. Tenemos que usar nuestras mentes. Con nuestras mentes tenemos que llegar a ver lo correcto de lo incorrecto. Tenemos que tomar la decisión de ir por el camino correcto en lugar de por el incorrecto.
Luego tenemos que usar la voluntad incluso en contra de nuestro propio deseo, de dejar de proponernos ir por el camino correcto y resistir el incorrecto. Resistan al diablo, dice la Biblia, y él huirá de ustedes. Resistan la tentación. Ese es el camino del carácter. Y la ley de Dios nos dice el camino a seguir. La ley de Dios es la base del gobierno de Dios. Ahora bien, Dios es el gobernante supremo sobre su creación. Primero creó a los ángeles, creó la tierra, puso a los ángeles en la tierra antes del hombre, puso un trono en esta tierra, puso allí a un superarcángel, Lucifer. Ese superarcángel se llamaba Lucifer, más grande que los ángeles comunes. Solo se mencionan otros dos ángeles tan grandes como Lucifer, Miguel y Gabriel. Son mucho más poderosos, tienen mentes mucho más grandes que los ángeles comunes, y los ángeles tienen mentes más grandes que nosotros, los humanos. Pero este superarcángel se rebeló contra el gobierno de Dios. Él fue puesto en un trono en esta tierra para gobernar, para reinar, pero abolió ese gobierno, se negó a continuar operándolo o administrándolo y se volvió inoperante, y el gobierno de Dios ya no estaba en operación en la tierra, y entonces Dios creó al hombre a su propia imagen. Dios ahora se está reproduciendo a sí mismo. Y el primer hombre aquí, voy a regresar al primer capítulo de Génesis nuevamente. Ayer escuché la pregunta, bueno, ¿cuándo se va a deshacer el señor Armstrong de eso, volviendo al Génesis 1? Dije, nunca. No quieres escuchar nada más de eso. Levántate y sal. Hay muchas salidas aquí. Puedes salir si no quieres escucharlo. Voy a tener mucho más que decir al respecto. Voy a comenzar una nueva serie de sermones sobre el árbol de la vida. Si Adán hubiera tomado el árbol de la vida, ¿qué habría sucedido, hermanos? Todavía no hemos tocado la superficie de eso. Él habría recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está abierto para ti y para mí, el árbol de la vida. Pero ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros sabemos cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes están siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes entienden lo que es el Espíritu Santo? Y me atrevo a decir que no muchos. Bueno, creo que debería decir que la vergüenza es mía, no tuya, pero debería haberte enseñado eso. Voy a empezar a enseñarte mucho acerca del Espíritu Santo a partir de ahora. ¿Qué es el Espíritu Santo? Oh, apenas estamos comenzando. Si estás cansado de oír Génesis 1, estás cansado de oír el Evangelio, estás cansado de oír el mensaje de Cristo, levántate y sal de la iglesia, sigue el camino de Satanás, y finalmente te quemarás y serás cenizas bajo las plantas de los pies del resto de nosotros. Eso es lo más lejos que llegarás. Ayer por la tarde hice unas cuantas anotaciones aquí. Creo que se trataba del Espíritu Santo. Me vinieron a la mente algunas cosas. ¿Qué es el Espíritu Santo? En primer lugar, es la impregnación de la vida misma de Dios dentro de ti y de mí. Ahora bien, tú no tienes la vida de Dios, solo tienes una existencia temporal. Pero en Cristo está la vida. Él tiene esa vida y tiene vida para dar, y esa vida viene de Dios el Padre. Tengo una bombilla aquí y está tan caliente que no quiero tocarla. Pero allí hay una bombilla allí, y antes de que esa bombilla fuera puesta allí y conectada a la corriente, no tenía luz. Era solo una bombilla. Pero aquí en este cable hay dos cables en ese cable. Uno de ellos entra y el otro sale de inmediato, y la corriente viene del generador de algún lugar que genera la electricidad para esta área. Y cuando esa bombilla se conecta a esa corriente, algo le sucede a esa bombilla. El Espíritu Santo entra a ti de esa misma manera. Es el poder de Dios. Es la vida de Dios entrando en ti. Algo te sucede cuando el Espíritu Santo entra en ti. Muy pocas personas parecen saber lo que es. Algunas personas piensan que es algo para soltarte la lengua y levantarte, para que te levantes y digas: Gloria, aleluya, alabado sea el Señor, bendito sea Jesús, aleluya, amén. Bueno, tenemos una canción que cantamos de vez en cuando, pero es mucho más que una emoción, y entrar en un estado emocional es como si estuviéramos borrachos. Es mucho más que eso. El Espíritu Santo que entra en ti es la impregnación de la vida de Dios. Ahora, todavía no has nacido. ¿Cómo naces? Sabes que cada uno de ustedes, incluyéndome a mí también, alguna vez fueron un óvulo en el ovario de su madre.
Sabes que en ese momento tuviste una vida de menos de 28 días limitada a ese tiempo. Solo tuviste una existencia temporal. Eso es todo. Y ni siquiera habrías tenido vida humana, ni siquiera tenía vida humana todavía y no habría tenido vida hasta que un espermatozoide en el cuerpo mismo de tu padre llegó a ese óvulo y se abrió paso a través de ese óvulo y era solo un cincuentavo del tamaño del óvulo. Y él impartió la vida a ese óvulo. Ese óvulo era lo mismo que estar muerto hasta que esa impregnación vino de tu padre humano, y luego te convertiste en un embrión. Ustedes saben, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, como les acabo de leer en Efesios 2, hasta que el Espíritu Santo entró en ustedes. Si en verdad el Espíritu Santo entró en ustedes, deben hacerse esa pregunta. ¿Están seguros de que el Espíritu Santo ha entrado en ustedes? ¿Cómo saben si el Espíritu Santo está en ustedes? No, si hablan en algún idioma extranjero o en lenguas o si pueden parlotear y parlotear. Pero por sus frutos, ustedes saben, el Espíritu Santo en ustedes, ustedes producirán frutos de justicia conforme a la ley, el gobierno y el camino de Dios. La electricidad que llega a esa bombilla hace algo con esa luz. Produce fruto. El fruto es luz, la ilumina, la energiza. Ahora, hay algo más. Hay dos cables que entran. Esa corriente entra y vuelve directamente al generador de nuevo. Y el Espíritu Santo de Dios entra en ti desde Dios el Padre y es invisible. No puedes verlo. Se compara con el aire en la Biblia. Se compara con el agua que se puede verter, pero no es agua ni aire porque ambos son materia. Son sustancias materiales. Uno en forma de gas y el otro en forma líquida. Pero el Espíritu Santo es aún más real, y el Espíritu Santo está en un circuito de retorno, al igual que la corriente eléctrica en esa bombilla. Entra en ti y fluye. Pero algo de eso también fluye hacia tu prójimo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y al preocuparte por el bienestar de tu prójimo, por su bien y por todo lo que es correcto y bueno para tu prójimo. Lo mismo ocurre contigo mismo. Ya no es todo egoísmo. Ahora amas a los demás como a ti mismo, pero amas a Dios por encima de todo, incluso más que a ti mismo. Si el Espíritu Santo está en ti, entonces el Espíritu Santo en ti es una actitud. Ahora bien, antes de eso, ¿qué hizo Satanás? Empezó a trabajar en cada uno de ustedes cuando tenían 1 o 2 días de vida. Y cuando tenían unos 9 meses ya eran egoístas. Tenían una actitud egoísta en esa pequeña mente de bebé de unos 9 meses. Y eso es todo lo que hicieron y esa actitud creció. Y se volvieron cada vez más egoístas y tenían cada vez menos amor por los demás. Y probablemente llegaron a querer saber cada vez menos acerca de Dios para muchas personas cuando crecieron. Dicen, bueno, no quiero saber nada acerca de Dios. ¿Para qué quiere Dios interferir en mi vida? ¿Qué está tratando de conseguir para mí? Quiero que Dios se mantenga fuera de mi vida. Piensan que Dios es alguien. Bueno, ese es el tipo equivocado de temor a Dios. Tuvimos un sermoncillo sobre el temor esta mañana. Temer a Dios no es temblar, porque pensamos que Dios es un monstruo, sino el temor a desobedecer a Dios. Dios es una forma de vida, su ley es una forma de vida. Entonces, el Espíritu Santo que viene a ti cambia tu actitud. Es una actitud de amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Jesús lo comparó con ríos de agua viva. En el último día de la fiesta, cuando estaba en la tierra, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, él quiso decir que el Espíritu Santo es que esta fe, él es un espíritu. Juan 7, 37, 38 y 39. Este estado, él es el Espíritu Santo de Dios, que todavía no había sido dado en ese momento porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero el Espíritu Santo vino después de que Jesús fue al cielo y fue glorificado en el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo, al igual que la corriente eléctrica que entra en esta bombilla, los elevó para que comprendieran el conocimiento del camino de Dios, y el camino de la vida, y el camino de la bondad, y el amor y la cooperación hacia los demás, y el camino de la adoración a Dios y la obediencia a Dios, la reverencia hacia Dios. Cambió toda su vida, y en lugar de egoísmo, ahora se volvieron cooperadores y obedientes en lugar de hostiles contra el gobierno que los gobernaba.
Ahora se volvieron sumisos a ese gobierno y llegaron a amarlo. Era una actitud de amor porque la ley de Dios es amor a Dios, hacia el prójimo. Eso es lo que es obediencia a Dios y a la autoridad de Dios. Es fe, lo que significa confianza en Dios. E incluso esa fe es un don de Dios. Él te da esa fe a través del Espíritu Santo. Significa bondad, mansedumbre, inquebrantable, constancia, significa firmeza y no comprometer de ninguna manera la ley de Dios ni la verdad de Dios. No comprometer. Ahora, en segundo lugar, es un poder invisible de Dios que abre la mente para comprender o entender el conocimiento espiritual. Ahora, lo básico, la base de todo conocimiento espiritual es la ley de Dios y eso es el amor en acción. El amor está en acción fluyendo de ti hacia Dios y hacia el prójimo. Como dijo Jesús, como ríos de agua viva fluyendo de entre ustedes el conocimiento espiritual y la verdad. Cuando lo escuchan leído o lo escuchan hablado, tal como emana de Cristo o es inspirado o revelado por Él, la palabra de Cristo es la palabra de Dios. Y como escucharon esta mañana, Él y el Padre son exactamente uno en entendimiento y conocimiento, acuerdo perfecto, cooperación perfecta. Cristo no está en desacuerdo con su Padre de ninguna manera. Entonces, es el medio invisible por el cual tu mente puede llegar a entender el conocimiento espiritual. El Espíritu Santo o la mente humana, el ojo humano no ha visto, el oído humano no ha escuchado el conocimiento espiritual o la verdad de Dios. No puedes entender la verdad de Dios solo a través del ojo o del oído. Pero el próximo versículo dice, 1 Corintios 2, y veamos que esto es aproximadamente el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu de Dios en nosotros, tal como la corriente eléctrica que entra en la bombilla. El Espíritu de Dios abre tu mente. Cuando lo escuchas, cuando ves con tus ojos en la Biblia la verdad de Dios, ahora puedes comenzar a entenderla y comprenderla. Y antes de que el Espíritu de Dios estuviera allí, la leías, pero no la entendías, no la comprendías. El Espíritu Santo de Dios abrirá tu mente para que realmente entiendas y Dios me ha usado, hermanos, como tu líder. Él me usó al abrirme primero la mente para comprender lo que dice. Ahora, Jesucristo es la palabra de Dios en persona. La Biblia es la misma palabra de Dios. No hay ninguna diferencia, pero está escrita en forma impresa hoy. Los primeros apóstoles obtuvieron la verdad de Cristo en persona. Los apóstoles de Dios hoy lo recibieron de Jesucristo por escrito. La misma palabra, exactamente la misma palabra. Cristo es la misma palabra idéntica. Pero yo tenía que llegar a ver cuán equivocado estaba. Tenía que arrepentirme. Tenía que rendirme a Dios y al camino de Dios, a la mente de Dios y a la ley de Dios. Tenía que entregarme a Él. Tenía que ser conquistado por Él. Luego tenía que creer y creer lo que Él dice, así como creer en Él. Y luego me dio su Espíritu Santo y a través de su Espíritu Santo abrió mi mente cuando leí estas palabras para entender. Ahora puedo decirles los nombres de muchos hombres muy famosos que leen y de los que oyen hablar en la televisión. Falwell, Billy Graham y muchos otros, pero ellos parecen no entender la Biblia. A mí me llegó de segunda mano, pero entiendo que Billy Graham dijo, bueno, Herbert Armstrong sí entiende la Biblia. Bueno, estoy agradecido de que él lo haya reconocido y lo haya dicho porque yo no lo entendí por mi propio poder. Fue necesario el Espíritu de Dios para reabrir mi mente y el canal a través del cual podía entender en mi cerebro físico, que está compuesto de una cierta cantidad de materia y es igual que el cerebro de un animal. Pero tengo un espíritu humano dentro de mí que me da conocimiento físico y material. Entonces, cuando Dios me dio su Espíritu Santo, me abrió esa misma mente para comprender el conocimiento espiritual, que antes no podía entender. Y hasta que tuve 34 años, no pude entender el conocimiento espiritual. Nunca entendí nada de eso, pero requirió rendición a Dios y a la ley de Dios. Significaba dar la vuelta para ir en la otra dirección. Entonces, el Espíritu Santo es ese poder revelador que abre la mente y ese es el cerebro físico para comprender realmente el conocimiento espiritual. Pero tiene que tener el Espíritu Santo acompañándole para comprender ese conocimiento. Ahora, déjenme decirles algo más. El Espíritu Santo es el depositario de la memoria del conocimiento espiritual. ¿Dónde creen ustedes que se almacena su memoria
en la materia gris del cerebro? Eso es lo que siempre han oído, y eso es lo que les dirán los profesores en las universidades. Eso es lo que parecen creer los psicólogos y están equivocados. Tal vez la materia gris de su cerebro almacene un poco de conocimiento, aproximadamente la misma cantidad que almacena el cerebro de un animal. Ahora te diré, tú realmente dañas brutalmente a un elefante y lo haces a propósito. Y un elefante tiene suficiente conocimiento para saber lo que haces brutalmente y a propósito. Y si no ves a ese elefante durante 10 años y ni siquiera buscas las cosas que hiciste 10 años antes, ese elefante te reconocerá y recordará, irá por ti. Puede recordar ciertas cosas, pero la cantidad de conocimiento que un elefante puede recordar es muy, muy limitada y está almacenada en el cerebro. No tiene un espíritu como el hombre. El hombre tiene un espíritu humano en él desde el día en que nacemos. Y ese espíritu es el depósito de la memoria y actúa como una computadora. Cuando ves cosas a través de los ojos o escuchas conocimientos a través del oído o el conocimiento llega a través del olfato o el gusto o el tacto, está programado en esa computadora. Y esa computadora te da una memoria instantánea que utilizas en el proceso que llamamos pensamiento y razonamiento, y luego tu cerebro, con el poder de pensar y razonar, también tiene el poder a través del espíritu y de ti para tomar decisiones y llegar a conclusiones. E incluso puedes pensar creativamente y planificar y planear nuevas ideas y cosas nuevas. Pero es mejor que tengas cuidado con cómo piensas. Bueno, el Espíritu Santo de Dios es también un depósito de conocimiento espiritual. Ahora, nunca has oído decir eso antes. Almacena en la memoria el conocimiento espiritual. Y sabes, Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, te recordará todas las cosas que te he dicho. El Espíritu Santo las trajo de vuelta. Fue almacenado a través del Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo, como dije, se compara con el agua que fluye, pero no es agua. Eso siempre es algo físico que nos da algún tipo de idea, y el Espíritu Santo puede ser derramado. Dios dijo que llegaría el momento y que Él derramaría su Espíritu sobre toda carne. También se puede comparar con el aire. Y la palabra pneuma en el Nuevo Testamento significa en el idioma griego lo mismo que aire o viento o aliento. Y veamos la palabra en el Antiguo Testamento. Y quiero pensar en Seol, y esa es la palabra para tumba o infierno. Y ahora, por el momento, no me viene a la mente la palabra, lo cual sé perfectamente. Pero, sin embargo, no necesitamos preocuparnos por el hebreo ni un minuto. Es la misma palabra en hebreo que aire y viento, y a menudo se compara con eso. Muy bien. Ahora bien, Adán tuvo que hacer una elección. El árbol representaba el conocimiento que tenía con el espíritu que estaba en él, que era únicamente conocimiento materialista. Y cuando tomó ese árbol, tomó para sí la producción del conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Si hubiera tomado del árbol de la vida, habría recibido exactamente lo que recibimos de la manera en que Dios nos da vida hoy a través de su Espíritu Santo. Habría recibido el Espíritu Santo que habría abierto su mente para comprender el conocimiento espiritual que le revelaría la ley de Dios, el camino de vida de Dios, una manera de vivir, una manera de actuar sobre cómo vivir. Ahora bien, nuevamente, esto le habría revelado la palabra de Dios para que él pudiera entenderla, y la palabra de Dios es una lámpara bajo nuestros pies. Hermanos, ¿entienden eso? Imagínense que están caminando en un bosque espeso. Están viviendo en un lugar ahora mismo que hace años era un bosque espeso. Si Roy Hammer no hubiera venido aquí y luego, con la ayuda de otros, hubiera cortado esos árboles, no podrían ver, bueno, ni siquiera cerca del primer rollo en ese momento y en una noche oscura sin luna. Si se quedan atrapados en estos bosques, no habrían sabido cómo salir. Pero supongamos que están atrapados en un bosque a 2 o 3 millas en cualquier dirección y no saben en qué dirección pueden salir y a varias millas en cualquier otra dirección. Pero aquí viene una lámpara o una linterna y comienza a caminar para guiarte. Es una lámpara debajo de tus pies para mostrarte el camino a seguir y comienzas a seguirla. Te lleva directamente. Pero si no sigues esa vida y te desvías hacia un lado, la lámpara sigue encendida muy pronto y ya no puedes encontrarla porque todos los demás árboles están entre tú y esa luz. Ahora estás perdido y no sabes la salida. La palabra de Dios es una lámpara debajo de nuestros pies.
Pero lees en la parábola de las 10 vírgenes justo antes de que Cristo venga. Y esa es la parábola de la gente de esta iglesia o la iglesia de la Odisea, que es la próxima generación que nos seguirá. Y no creo. Creo que todo será en esta generación. En realidad tampoco me refiero a otra generación en el tiempo, pero será una iglesia después de que comience la gran tribulación y saldrá de la gran tribulación. 5 de ellas eran insensatas y 5 tenían aceite en sus lámparas. Ahora la lámpara es una luz para nuestros pies. Es la Biblia o la palabra de Dios. Pero el aceite en la lámpara es el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo se compara con el aceite. Ungimos con aceite porque el aceite de oliva es el tipo del Espíritu Santo. Los olivos vivirán y vivirán y vivirán casi siempre. Un tronco superior se caerá, pero de una parte de la raíz saldrá un tronco nuevo, y algunos olivos tienen miles de años allá en la Tierra Santa. Y el aceite de oliva es el tipo del Espíritu Santo. Y el aceite se ha apagado de sus lámparas, es decir, el Espíritu Santo que habían tenido y las habían dejado y ahora no entendían la palabra de Dios y no la estaban siguiendo porque ni siquiera sabían lo que era. No la entendían. Y llegó la segunda venida de Cristo y el reino de Dios estaba cerca y vinieron y la puerta se les cerró en la cara. Esa es la mitad de la iglesia. Hermanos, la iglesia de Dios se habrá preparado. Pero eso no significa que todos los que están en la iglesia estén preparados. ¿Se refiere a ti o no? ¿Puedes estar listo o no? Alabado sea Dios. Esta iglesia estará lista. Pero no sé si todos los que están en ella estarán listos. Algunos de ustedes están yendo por el camino equivocado ahora mismo. Muchos se han ido y ya no están con nosotros. Y me duele el corazón cuando miro hacia atrás, al Invoy del Ambassador College de hace 10, 20, 30 años. Y veo las fotos de tantos que son estudiantes. Y me dije, bueno, ¿qué le pasó a este? O se han equivocado de camino y eso. Pero aquí hay uno, él salió adelante, es uno de nuestros mejores miembros hoy. Aquí hay otra que es excelente, es la esposa de uno de nuestros mejores miembros. Pero hay muchos que se han desviado y han tomado el camino equivocado. Vemos que un porcentaje alarmante de los que se bautizan en esta iglesia abandonan la iglesia en un plazo de 2, 3 o 5 años aproximadamente. No aguantan. Lean la parábola de Jesús del sembrador y la semilla. Algunos de ellos simplemente no aguantan mucho tiempo. Pero el que persevere hasta el fin será salvo y los demás no. Pero Adán tomó la decisión equivocada y entonces Dios cerró el árbol de la vida. Alejó al Espíritu Santo del mundo de Adán. Él les dio a ustedes lo que escuché esta mañana. Él les dio la ley a su pueblo, el antiguo Israel, pero no les dio su espíritu. Ellos tenían la lámpara, pero no tenían luz en ella. No había aceite en la lámpara. ¿Tienen ustedes aceite en la lámpara? El Espíritu les abrirá la mente para que entiendan la Biblia, las fases espirituales de la Biblia. Una parte es espiritual y otra parte es materialista y física. Y una mente carnal natural puede entender la parte materialista y física de la Biblia. Pero incluso él entiende ese giro como de costumbre, pero no puede entender las fases espirituales de la misma. Se necesita el Espíritu para recordar que Dios revela esto por medio de su Espíritu Santo. Ahora bien, Dios cerró el árbol de la vida. Quiero que entiendan eso hasta que llegó Cristo, el segundo Adán. ¿Por qué hizo eso? Supongamos que hubiera tratado de abrir una puerta para Caín, Abel y Set, los hijos de Adán. Bueno, Satanás los había alcanzado antes de que tuvieran 1 año de edad. Satanás todavía estaba allí en el trono y ellos ya habían pecado y la pena era la muerte y estaban bajo la pena de muerte. Él no podía darles vida cuando estaban bajo la pena de muerte hasta que tuvieron que pagar esa pena a menos que alguien viniera y la pagara por ellos. Y ellos no podían pagarla por sí mismos hasta que vino Cristo, el segundo Adán. Nadie podía librarse de esa pena. Todos, antes de que alguna vez llegaran a la madurez, habían pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecan antes de que lleguen a lo que llamamos una edad de responsabilidad. Y así fue establecido que los hombres mueran una sola vez. Pero después de eso, el juicio. Ahora, en Apocalipsis 13, versículo 8, usted leerá que Cristo era el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo.
desde el momento en que Adán tomó la decisión equivocada. Ya estaba previsto que Cristo vendría y nacería de un ser humano, de una madre humana, porque tendría el Espíritu Santo desde su nacimiento, no solo el espíritu humano natural, sino también el Espíritu Santo de Dios. Y Dios le daría padres que le enseñarían cuando tuviera un día y un mes de edad, o tan pronto como tuviera, la mente podría comprender cualquier enseñanza, cualquiera que fuera, y podría enseñarle más rápido que Satanás. Y con el Espíritu Santo, Jesús nunca pecó y ningún otro ser humano jamás fue así. Ahora bien, cuando Jesús creció, Dios pudo comenzar a hacer algo, pero aquellos que habían pecado se habían acarreado la pena de muerte. Así que en Hebreos 9:27 leerán. No voy a tomarme el tiempo de leer el guión. Deben saberlo, hermanos. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después de esto, el juicio. Vamos a escuchar acerca del juicio el próximo martes. Todos se sentarán ante el juicio de Cristo y serán responsables de las acciones que han hecho en esta vida. El asunto es que normalmente no se entiende. Entonces tendrá una oportunidad. Serán encontrados culpables, ¿de acuerdo?, por el juez en el tribunal, que será Jesucristo. Él es el juez y él dirá: te encuentro culpable y la pena es muerte. Te sentencio a muerte. Eso es lo que va a pasar con cada uno de ellos y con todos, quien quiera que haya vivido. En 1 Corintios 15:22 lees cómo en Adán todos mueren debido al pecado de Adán. Todos morimos, así que en Cristo esa misma hora será vivificado. Seth será vivificado. Caín y Abel serán vivificados. Todas esas personas que se ahogaron en el diluvio en los días de Noé serán vivificadas. El antiguo Israel será vivificado. Usted lee eso en el capítulo 37 de Ezequiel, en el Valle de los Huesos Secos. Ellos regresarán con vida y estarán en el juicio y serán sentenciados a muerte. Y luego, si tengo tiempo, entonces dirán: bueno, si tan solo pudiera vivir mi vida de nuevo, viviría de una manera diferente. Su señoría, yo no sé qué hacer. Me arrojo a la misericordia de la corte y Jesús es la corte y él dirá: bueno. Ahora sucede que te arrojas a la misericordia de la corte cuya misericordia es tan grande hacia ti como los cielos son altos sobre la tierra, y uno que tomó tu sentencia de muerte y la pagó en tu lugar. Nunca atraje la pena de muerte sobre mí, pero yo fui tu hacedor y tu creador, y la tomé y morí por ti, y tu pena de muerte ha sido pagada. Ahora, ¿crees que comenzarías a vivir de la manera correcta si tuvieras una oportunidad? Bueno, creo que muchos de ellos dirán que sí. Así que ellos recibirán un pequeño anticipo del Espíritu Santo, el pago inicial de ello. Y si ellos siguen adelante y viven de esa manera, no habrá ningún Satanás allí para tentarlos. No tendrán el mundo de Satanás para ponerlos de esa manera. Tendrán el mundo de Dios para ayudarlos a tomar el camino correcto. No sé, ¿qué piensa usted? Creo que la mayoría de ellos serán salvos, pero algunos no. Sabemos que la Biblia lo dice, pero todos serán vivificados, todos por la misericordia de Dios. Qué maravillosa es la verdad en el camino de Dios cuando realmente podemos entenderla. Ahora, Jesús cuando vino, dijo: edificaré mi iglesia. Y luego hubo una profecía aquí en Joel, el segundo capítulo de Joel. Déjame ver si puedo pasar a eso. Y creo que probablemente tenía un marcador aquí y algo le ha sucedido. El segundo capítulo de Joel y el versículo 28. Y sucederá que después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne. El espíritu es algo que puede ser derramado. El Espíritu Santo no es una persona, no es un fantasma. Puede ser derramado como el agua, es como el aire. Y en el día de Pentecostés, Pedro dijo: esto es lo que Joel profetizó y recibieron el Espíritu Santo, pero no todos, solo aquellos que se habían arrepentido y se habían convertido. Y Jesús dijo en Juan 6:44, vean si pongo un marcador aquí. Creo que quise leer eso en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ningún hombre podía venir a Cristo si el Padre que lo había enviado no lo trajere. Ahora bien, Dios no estaba llamando a muchos hoy en día y Dios nunca ha llamado a muchos todavía. La iglesia son meramente las primicias. Es uno de aquí. Y luego va una y otra vez aquí a varios miles, escoge uno más, y de muchos cientos de miles de aquí, escoge uno. Y tú fuiste uno de esos escogidos de muchos miles.
cada uno de ustedes. De lo contrario, no estarías aquí. Dios te llamó. Fuiste especialmente escogido por predestinación. Ahora, leen algo de eso en el primer capítulo del libro de Efesios. Déjenme ver. Efesios nuevamente. El primer capítulo estuve en el capítulo 2 hace un minuto. Efesios 1. Y déjenme ver. Comienza en el versículo 11 y 12. Efesios 1, 11 y 12. Hablando de Cristo, en quien también nosotros en la iglesia tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas y por el designio de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, los que primeramente pusimos nuestra esperanza en Cristo. Nosotros somos las primicias, el día de Pentecostés. Nosotros estábamos aquí para recibir esa lección que nos recordara que Dios no está tratando de salvar a todos. El Espíritu Santo todavía está cerrado para la mayoría de las personas. La mayoría de las personas no pueden tener el Espíritu Santo. Todavía está cerrado para ellos. Y Satanás está en el trono del mundo y todos estos gobiernos del mundo están gobernados invisiblemente por Satanás, aunque no se den cuenta. Y los reyes y los primeros ministros y los presidentes y los emperadores que los gobiernan no saben que Satanás los está gobernando. Satanás es invisible. No lo ven y están engañados. No lo saben. Si lo supieran, ni siquiera estarían engañados, pero están engañados. Y eso significa que pueden ser tan honestos y censuradores como tú y yo, pero simplemente no saben, no entienden, y el tiempo de Dios no ha llegado. Ahora bien, Dios es responsable de eso, y siendo responsable, Dios se ocupará de ello. Anwar Sadat nunca había tenido su mente abierta al Espíritu Santo. Me senté allí y le dije algunas cosas, y él dio una calada a su pipa y le dije, sí, y estuvo de acuerdo. Bueno, te digo, espero que ese día llegue dentro de más de 1000 años, lo que parecerá la siguiente fracción de segundo en su conciencia. Él saldrá y espero tener el privilegio de encontrarlo nuevamente en su resurrección, en el juicio e instruirlo. Él tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo y será condenado a muerte. Pero tal vez Cristo, cuando se arroje a la misericordia del tribunal, tal vez Cristo me permite enseñarle un poco. Y no creo que estés fumando una pipa esta vez porque no creo que nadie lo esté haciendo entonces. Pero había algo, ya sabes, hay algo bueno. Incluso en un hombre de mente carnal, Anwar Sadat tenía buenas intenciones cuando fue a Israel y se dedicó a hacer la paz. Fui sincero cuando se lo dije y lo viste en la pantalla. Me escuchaste decirle que de corazón lo respetaba y lo admiraba. Eso es verdad, lo dije en serio. No es culpa suya que Dios nunca le haya revelado toda la verdad. Yo le revelé parte de ella, pero no creo que Dios le haya abierto la mente para que la aceptara y la recibiera todavía. Pero a juicio del propio gran tiburón blanco, muchos otros jefes de Estado que he conocido están muertos ahora. Algunos han sido asesinados, otros simplemente han muerto de muerte natural. Creo que el emperador Selassie de Etiopía creo que fue asesinado, no lo sabemos. Afirman que simplemente murió en cautiverio. No revelaron la verdad y no lo harían, pase lo que pase de todos modos. Estamos predestinados y somos las primicias. Dios no está tratando de salvar al mundo ahora. Nosotros somos los llamados, pero hermanos, el juicio de Dios está sobre nosotros ahora. Nuestro día de juicio ya llegó. Tú y yo estamos siendo juzgados ahora mismo, hoy, por lo que hacemos. Ahora, te dije algunas cosas que sucedieron aquí la noche anterior, como que no deberíamos volver a hacer eso. ¿Qué vas a hacer? ¿No estar de acuerdo conmigo? Adelante, hazlo de todos modos. Bueno, tal vez no estaré aquí para ver si lo haces. No te detendré, pero Dios lo sabrá y está siendo juzgado ahora. No serás juzgado entonces. Y ya lo has tenido. El Espíritu Santo se abrió ante ti y no se abrirá de nuevo. Solo resucitarás en la segunda resurrección y la resurrección al lago de fuego. Es mejor que teman desobedecer a Dios. Eso no significa estar aterrorizados ante el amor de Dios como si fuera un monstruo. No lo es, porque es un Dios de amor que da. Ahora, quiero que se fijen en Romanos capítulo 8. Pensé que tenía todos estos marcadores en el lugar correcto y no lo están, porque estoy tratando de usar el mismo esquema que usé hace 2 o 3 días en San Petersburgo. Y creo que se mezclan un poco ya que estuve allí en Romanos 8, comenzando con el versículo 14.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora bien, el Espíritu Santo no os empujará ni os dará un empujón, no os obligará, no os agarrará, no os seguirá, ni os arrastrará contra vuestra voluntad, sino que es una lámpara bajo vuestros pies, la santa lámpara que va delante de vosotros, y tenéis que seguirla y dejaros guiar por ella, pero tenéis que hacerlo por vuestra propia cuenta. Y cuando toméis vuestra propia decisión, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, una vez que el Espíritu Santo esté en vosotros, son hijos de Dios, pero todavía no habéis nacido. Fíjense en el versículo siguiente, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, es decir, para estar atemorizados, sino que habéis recibido el espíritu de debería decir filiación, dice adopción, pero esa es la traducción incorrecta en la versión King James. Algunas de las otras traducciones lo tienen correcto. Una filiación, porque llegamos a ser hijos de Dios, por lo que decimos Abba Padre, y lo llamamos Padre porque ya somos hijos engendrados. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira, yo quería leer algo en Efesios 2. No he llegado a eso todavía, pero ahora solo somos herederos, todavía no poseedores. Eso es lo que quería leerte allí. Ahora veamos en 2 de Pedro 3:18. Lees que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora recibimos el Espíritu Santo y estamos en el registro. Si entramos en el reino de Dios y en el tiempo del reinado milenial con Cristo, el Espíritu Santo nos guiará. El Espíritu Santo simplemente nos guiará. Pedro dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es decir, en el conocimiento espiritual. Ahora tienes que leer la Biblia continuamente. Si crees que todo está resuelto, una vez que te bautizas, te imponen las manos y crees que has recibido el Espíritu Santo, es posible que hayas recibido una pequeña partícula del Espíritu Santo. Es notable, pero debes crecer en gracia y conocimiento, y eso se logra, principalmente por 3 cosas. Una es estudiar mucho la Biblia y leerla, y otra es orar y hablar con Dios. Cuando lees la Biblia, Dios te habla. Cuando oras, le hablas a Dios, y llegas a conocer a alguien hablando y conversando. Un esposo y una esposa deben conocerse más que a otras personas porque tienen compañerismo y hablan continuamente y así llegan a conocerse. Y si Dios te habla a través de la Biblia y tú le hablas en oración, llegas a conocerlo. Ahora bien, la tercera vía es la comunión con Él y con la gente. Ahora, eso me recuerda que cuando uno viene a la iglesia en cualquier servicio religioso, entramos en comunión con Dios y con Cristo. Voy a buscarlo y leerlo. No era mi intención, pero quiero ir a 1 de Pedro, el primer capítulo, quiero decir 1 de Juan, el primer capítulo de Juan, dice al principio del versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y verdaderamente nuestra comunión. Ahora tenemos comunión unos con otros, pero verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando nos reunimos, debemos tener comunión, y en los servicios de la iglesia estamos entrando en la presencia de Dios y en la presencia de Jesucristo. Él está aquí, y hermanos, no quiero decir algo aquí y ahora, pero quiero hablarles a algunos de ustedes. Abran sus oídos y escuchen. Están siendo juzgados ahora mismo. Su juicio no llegará dentro de 1000 años. Viene ahora mismo. ¿Qué van a hacer con él? Algunos de ustedes piensan que pueden venir con cualquier tipo de ropa atrevida cuando vienen al servicio de Dios. Cualquier mono viejo y remendado, cualquier tipo de vestido o pantalón viejo o cualquier cosa que las mujeres quieran usar. Yo estaba en Jerusalén una vez, era el 1 de diciembre de 1968. Tenía que tener una reunión con el presidente de Israel. Presidente, sé su nombre, está en mi mente, y César, el presidente César de Israel, y yo estábamos en el consultorio del doctor Avira, uno de los funcionarios de la Universidad Hebrea, uno de los funcionarios principales. Habíamos estado hablando en su oficina antes de la hora. Había llegado el momento de que tuviéramos que levantarnos e irnos, así que comenzamos a caminar por el pasillo que salía de su oficina. Él dijo, espera un minuto, tengo que regresar, tengo que ponerme una chaqueta. Ya sabes, en Israel no se viste mucho y él solo tenía una camisa abierta.
Ni siquiera el botón de arriba estaba abrochado. Ni corbata. Dijo, tengo que ponerme una chaqueta. Vamos a entrar en presencia del presidente. Entonces, no puedo ir con un vestido como este, aunque él no se molestó en ponerse una corbata ni nada. Saben que Jesús dijo que en una de las parábolas habló sobre una cena de bodas y uno llegó a esta boda sin un vestido de bodas. No estaba vestido adecuadamente para entrar en la presencia de Dios y el dueño del lugar le dijo, vete a las llamas del fuego de Gehenna. Malvado. Fue expulsado y porque vino con ropa inadecuada, fue expulsado del reino de Dios. Y algunos de ustedes piensan que no importa cómo estén vestidos. Cuando vienen aquí, entran en la presencia de Jesucristo. Están entrando en la presencia de Dios Todopoderoso. Vienen con lo mejor que tienen. Ahora no tienen que salir a comprar ropa más cara. Simplemente usen lo mejor que tengan, pero vístanse lo mejor que puedan. Hablé de eso antes, pero para conseguirlo y tienen que defraudarlo, mis hermanos. Quiero que entres al reino de Dios, pero de esa manera no entrarás en él. No vine aquí para divertirte ni entretenerte. Vine aquí para instruirte y ayudarte a entrar en el reino de Dios. Y soy el único ministro que puede hablarte así. Y hablo en serio y hablo con la autoridad de Jesucristo. Y él habla en serio. Ya sabes, Moisés estaba caminando una vez, estaba en un campo abierto, pero había un pequeño arbusto allí y el arbusto estaba ardiendo, estaba en llamas. Moisés caminó cerca de él y se acercó a él y pasó de largo y el fuego seguía ardiendo, ardiendo y ardiendo. Era solo un pequeño arbusto. No lo era. No tardaría mucho en arder, pero no parecía que se quemara. Bueno, después de pasar por allí, se detuvo y miró hacia atrás. Tenía curiosidad por saber qué hacía que ardiese todo el tiempo. ¿Por qué ardía tanto tiempo? Y una voz le gritó desde el arbusto y le dijo, Moisés, Moisés. Él dijo, sí, aquí estoy. Bueno, Moisés, quítate los zapatos, porque el suelo donde estás es tierra santa. Trátala con respeto. Dios y la persona de Cristo, Yahvé, estaban allí. Su presencia estaba allí y Moisés tenía que tratar ese suelo con respeto. Y Dios nos dice que dejemos de pisotear su santo día de reposo, que quitemos nuestros pies de él y dejemos de pisotearlo. O como Moisés tuvo que quitarse los zapatos de la presencia de Jesús allí. Y fue él quien se convirtió en Jesús más tarde. Su presencia allí hizo que todo ese terreno fuera santo. Su presencia aquí hace que este lugar sea santo mientras él esté aquí. ¿Y tú crees que puedes venir vestido de cualquier manera descuidada y desaliñada aquí? Bueno, hermanos, soy un ministro y les estoy diciendo que lo asimilen. No sé si lo estoy diciendo con delicadeza. Se lo estoy diciendo para que vengan vestidos con lo mejor que tengan cuando vengan a la iglesia después de esto. Y no me permitan que tenga que decírselo otra vez, si conocen a alguien que no lo escucharía y no lo escuchó. Díganlo ustedes por mí, por favor. Quiero llevarlos al reino de Dios. Se los digo con amor. Prefiero ser un poco duro y decírselo ahora y llevarlos al reino de Dios donde podemos abrazarnos en un abrazo de oso con amor, que ser gentil y amable ahora. Ahora, Mateo 24:13, Jesús mismo dijo que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora, hemos tenido tantos que no han perseverado hasta el fin. Ha habido tantos que han entrado a la iglesia y no han perseverado por mucho tiempo. Simplemente no lo hicieron. Quiero que recuerden que Satanás todavía está en el trono de este mundo y sigue intentando tentarlos y engañarlos y está liderando el mundo y algunos de nosotros queremos regresar un poco al mundo. Algunas de ustedes, mujeres, todavía quieren pintarse, depilarse las cejas, hacer cosas así. Quieren seguir al mundo con el último peinado. Los hombres ahora tienen nuevos peinados para hombres y los hombres tienen que seguir la tendencia del mundo. Quieren ser como el mundo. Dios dice que salgan de en medio de ese mundo y se aparten. Dice el Señor que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Ahora, en el tercer capítulo de Isaías, habla de que las mujeres se pintan los ojos y las caras y trataron de decirme cuando tuvimos algunos liberales en la iglesia hace unos 4 años que algunos de ellos habían investigado que el hebreo original no decía lo que yo pensaba que decía. Y entonces estaba bien para las mujeres.
¿Por qué no podemos simplemente hacer trampas un poco y dejar que las mujeres usen un poco de maquillaje? Y de hecho, sería eso y me avergüenzo de ello. Me disculpo ante ustedes ahora por haberlo hecho. Y escribí en las buenas noticias o en alguna revista que se envía a nuestra gente. Cambiamos la revista 2 años en diferentes momentos. A los hermanos, de todos modos, les digo que si lo usan con modestia, las mujeres podrían usar un poco de maquillaje. Lamento haberlo hecho, me arrepiento de ello. Dios no está en eso y Dios no me estaba hablando cuando dije eso. Ahora lo corrijo. ¿Pueden imaginarse a Jesucristo depilándose las cejas cuando estuvo aquí? ¿Pueden imaginarlo pintándose los labios? ¿Te lo imaginas haciendo las cosas y luciendo el tipo de peinados que usan los hombres hoy en día? No puedo. Ahora bien, tal vez eso no sea importante para ti. Tal vez quieras seguir el ejemplo de este mundo. Sal del mundo, dice Dios, y sé diferente. ¿Has salido de entre ellos? He escuchado todas las excusas. Creo que todas las excusas posibles de las mujeres por las que quieren usar maquillaje. Bueno, trabajo para un jefe y él insistió en que usara maquillaje o perdería mi trabajo. Está bien, pierde el trabajo. Dile a tu jefe que no lo vas a hacer más. Probablemente no lo hará. Si tu trabajo es bueno, te va a mantener de todos modos. Créeme, esa es solo una excusa de cobardes. Todas las excusas que puedas poner. Jesús dijo, ven y sígueme una vez, o supongo que era una parábola invitando a la gente a venir a la cena de bodas, banquete, y uno puso excusa y dijo, bueno, dijo, tengo un hermano que murió y tengo que ir a enterrarlo. Y Jesús dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, ven y sígueme. Otro dijo, bueno, me casé con una esposa y no puedo ir, tengo que pasar tiempo con mi esposa, eso es más importante. Otro tenía otra excusa. ¿Cuál es tu excusa? ¿No quieres entrar al reino de Dios? Sal de en medio del mundo, hermanos, tenemos que vivir de manera diferente al mundo. ¿Te avergüenzas también? Lo he hecho, y me doy cuenta de que el mundo me respeta. Nunca sigo la última moda, ni en lo que se refiere a la ropa, ni en las corbatas, ni en los peinados, ni en nada. Intento dar ejemplo y de hecho, miles de ustedes me han escrito para agradecerles el ejemplo que les he dado. Intento hacerlo con la ayuda de Dios. Lo intento. Ahora bien, el pasaje que quería leerles hace un tiempo y encontré otro en el 3er capítulo de Efesios. ¿En serio? Y al comienzo del versículo 8. Quiero leerlo porque muchas personas lo malinterpretan con frecuencia. Efesios 3 y comenzando con el versículo 2. No, este es el que tenía en el lugar equivocado y me topé con él el otro día. De todos modos, ¿es por gracia que sois salvos por medio de la fe? ¿Y eso no de vosotros? Es don de Dios, incluso esa fe. Lo citaré de memoria, ya que no lo encuentro de inmediato. No lo he encontrado aquí en Efesios 3:8. ¿Es 2:8? Oh, sí, es 2:8, Efesios 2:8. Pero mis gracias son que sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, es don de Dios, no por obras, si alguno se gloría. En el predicador promedio, el predicador protestante se detendrá allí, no por obras, si alguno se gloría. La ley de Dios ha sido abolida. Dijo, oh, ¿es así? Recuerdo la primera vez que lo escuché. ¿Recuerdas al doctor Fuller de hace muchos años? Ha estado muerto muchos años ya que tenía las horas de avivamiento anticuadas los domingos en la radio. Bueno, mucho antes de los días de la televisión, él estaba leyendo eso una vez y le dije, adelante, doctor Fuller, lea el próximo versículo, lo reto. Grité en la radio, por supuesto que no me escuchó. No lo leyó, no, ni una palabra, para que nadie se gloríe. Oren, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos andar en buenas obras, somos hechura suya, somos barro hecho de la tierra. Él es el alfarero maestro. Él está moldeando y dando forma a nuestras vidas por y de acuerdo con su ley, a través de su Espíritu Santo, abriendo nuestras mentes a esa ley. Su Espíritu Santo es el amor de Dios puesto arriba en nuestros corazones por el Espíritu Santo para cumplir esa ley.
saliendo de nosotros hacia nuestro prójimo y volviendo a Dios en amor y obediencia. Somos suyos, lo que Él dijo. Él nos está remodelando y retomando nuestras vidas. Dejémosle que lo haga. No es Dios quien pone maquillaje en su rostro, mujeres. Voy a escribir algo y espero que mi asistente ejecutivo, el señor Fay, me lo recuerde. Así que lo haré de inmediato en cuanto al maquillaje. Ahora, para ayudarnos a crecer, Jesús es nuestro sumo sacerdote y en el 6º capítulo de Hebreos nos dice, bueno, veamos. Permítame pasar a eso, el 6º capítulo de Hebreos, comenzando con el versículo 1. Por tanto, dejando a Jesús como nuestro sumo sacerdote, estamos hablando. Ahora, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Tenemos que crecer en gracia y conocimiento. Tenemos que hacer eso ahora, si vamos a disfrutar del reino que estamos aquí para celebrar en esta fiesta, no poniendo de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de las doctrinas del bautismo y la imposición de manos y demás, sino avanzar hacia un conocimiento más profundo y un conocimiento mayor y un desempeño mayor. ¿Sabes? He notado que algunas personas pentecostales, algunas personas protestantes, algunos cristianos evangélicos, como se llaman a sí mismos, adoran a un ser humano llamado Jesús. Un Jesús que era un joven inteligente que sabía más que su padre. Tendía a hacer caso omiso de la ley de su padre y decía, «Creed en mí». Ahora bien, Jesús dijo que muchos vendrían en su nombre diciendo que Jesús es el Cristo y sin embargo, recibiendo a muchos, dijo, «En vano me adoran enseñando como doctrinas sus propias tradiciones, haciendo que la ley de Dios no tenga efecto por vuestras tradiciones, y lo hacen en vano. No debemos adorarlo en vano. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?» No hacían las cosas que él decía, pero aún así lo llamaban Señor, o Gloria, Aleluya. Ahora bien, eso no los va a llevar al reino de Dios. Eso es una tontería. Dios tiene mucho sentido en lo que hace. Es una forma de vida, una forma de ayudarnos unos a otros, una forma de cooperación, una forma de paz. Así que tenemos paz y estamos todos juntos y creemos en lo mismo que Dios, en lo que creen los padres, que es lo mismo que cree Cristo, que es lo mismo que yo creo. Y cada vez que no lo hago, ustedes vienen a mí y me dicen que solo quiero volver al camino correcto si estoy equivocado. Así que últimamente hemos estado tratando de que la iglesia vuelva al camino correcto. Verán, yo tenía algo sobre eso. Bueno, eso significa volver a ponernos en el camino de Dios y en el camino de la ley de Dios. Ahora bien, ¿qué va a pasar en el reino? ¿Y dónde estará usted dentro de unos años? Bueno, para cerrar, solo quiero decir esto. Encontrarán en Ezequiel 37:21 que David será el rey sobre las naciones que surjan de las 12 tribus originales de Israel. Ahora habrá 12 naciones diferentes allí, y sobre cada una de esas naciones estará uno de los 12 apóstoles originales, sobre los que leen en Lucas 22, comenzando con el versículo 28. Sabemos lo que estarán haciendo en el milenio. No sé lo que ustedes estarán haciendo o lo que yo estaré haciendo, pero puedo darles un par de ejemplos en la parábola de las minas en Lucas 19, y comenzando con el versículo 11. Y mientras los discípulos oían estas cosas, Jesús les dijo y les contó una parábola, porque era necesario y porque ellos pensaban que el reino de Dios debería aparecer inmediatamente. Ahora bien, ellos pensaban que aparecería en ese momento. Todavía no ha aparecido, pero aparecerá en nuestro tiempo. Eso es todo lo que sabemos. No sabemos cuán pronto. Él dijo, por lo tanto, que cierto noble se fue a un país lejano para conseguir un reino y regresar. Él se imaginó a sí mismo allí como un noble que iba al cielo donde Dios, el Padre, le conferiría el trono de esta tierra para que pudiera descender. Él está calificado ahora para quitárselo a Satanás. Satanás todavía está en ese trono y todo es una cuestión de gobierno. La profecía en Isaías 9 fue que Jesús vendría como un gobernante y como un rey y se sentaría en ese trono, y él venció a Satanás y calificó, y nosotros estamos calificando para sentarnos con él en ese trono y gobernar sobre las naciones bajo su mando. Ahora bien, Jesús llamó a sus 10 siervos, y esto es realmente un tipo de las 10 tribus, y les entregó a cada uno de ellos una mina.
y les dijo: ocupen hasta que yo venga. Ahora bien, fue al reino y finalmente nos llevó al cielo. Y finalmente, cuando regresa, les pide cuentas. ¿Qué han hecho ustedes? Eso es pedirnos cuentas. ¿Qué hemos hecho en esta era de la iglesia? Bueno, el que tenía la libra, cada uno de ellos tenía una libra, y eso equivale a una libra de dinero que vale aproximadamente $1.85 hoy. Una libra inglesa, y representa mucho del Espíritu Santo de Dios. Solo recibes una cierta cantidad del Espíritu Santo para comenzar. Pero puedes crecer en el Espíritu de Dios si dices lo correcto y si vives de acuerdo con la ley de Dios y si estás cerca de Dios en oración y estudio bíblico y todo eso. Y de todos modos, el primer hombre vino y dijo: bueno, he multiplicado 10 veces lo que me diste. He crecido en gracia y conocimiento 10 veces. Bueno, el Señor dice: bien hecho, siervo bueno y fiel. Sé gobernante sobre 10 ciudades. Bueno, el siguiente vino y dijo: Señor, no he hecho tanto bien, pero lo multipliqué 5 veces. Bueno, dijo: puedes reinar sobre 5 ciudades. Eso no fue tan bueno, pero dijo que puedes reinar sobre 5 ciudades. Ahora ambos comenzaron con la misma cantidad, pero volvamos a la parábola de los talentos en Mateo 25 y comenzando con el versículo 14. Ahora allí se les dio a cada uno un talento. Eso es una pieza de dinero, también dinero antiguo. Usaban sus talentos en el antiguo Israel, es un tipo de dinero. No sé cuánto valdría en el dinero de hoy. De todos modos, notarán aquí comenzando con el versículo 14, para el reino de los cielos. Él lo llama reino de los cielos. No significa en el cielo. Es el reino en la tierra, sino el reino que pertenece al cielo. Y de parte de Dios que está en los cielos. Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a sus diversas capacidades. Ahora Dios le da la cantidad del Espíritu Santo al principio de acuerdo a su propia habilidad natural. Algunos de ustedes recibirán más, algunos menos. Ahora entonces el que tenía los 5 talentos fue y negoció con él y ganó con él otros 5 talentos. Y asimismo el que tenía 2 ganó 2 más. El que tenía 1 dijo: bueno, no creo que necesite crecer en gracia y conocimiento. No necesito mejorar, no necesito crecer espiritualmente. Simplemente he recibido a Cristo. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Qué pasó cuando el Señor viene? El que ganó 5 más y tenía 5 para comenzar, gobernará sobre 5 ciudades. Bueno, aquí no dice 5 ciudades, pero de todos modos, él va a gobernar sobre mucho. Y el que ganó el doble no ganó tanto, pero no comenzó tanto. Pero de acuerdo a lo que se le dijo, lo hizo bien y se le dio la misma recompensa. Verás, uno era más discapacitado que el otro. Y Dios tomó todo eso en consideración, pero el que no creció fue expulsado por completo. Él dijo: bueno, la salvación no es por obras, es por fe o es por gracia, y yo la recibí por gracia, pero él no hizo nada con ella. Lo que recibes es por gracia, pero tienes que conservarla, tienes que crecer en esa gracia y tienes que seguir creciendo y creciendo y tienes que soportar hasta el final o te será quitada. No pienses que puedes quedarte quieto y entrar en el reino y tenemos que seguir y seguir y seguir. Esta obra está en marcha, está avanzando hacia cosas más grandes y hacia un mayor conocimiento. Estamos creciendo en conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, hemos estado tratando de poner la obra en marcha nuevamente y yo digo que Cristo nos ha estado poniendo de nuevo en marcha. No creo que estemos todos juntos aquí todavía, pero estamos empezando a agradar a Cristo y Él está empezando a bendecir esta obra ahora, como lo ha hecho en los últimos 12 o 15 años. Les digo que las cosas estaban en un lío terrible hace unos 3 años en Pasadena. Uno va por un lado y otro por otro. Jesucristo nos está poniendo de nuevo en marcha, todos para decir lo mismo que Él dice. Si creen que estaríamos seguros, y lo hagan llegar a mí. No se lo lleven a nadie más, y pueden llegar a mí. Hubo un tiempo en que tal vez algunos de ellos les impidieron llegar a mí. Se han ido, ya no son miembros de esta iglesia, en absoluto. Ya no se oye hablar de ellos, simplemente no lo son, porque sus corazones no estaban bien. Sé que si estoy equivocado, debo corregirme, y quiero que toda la iglesia corrija, y todos queremos estar hablando lo mismo y todos juntos.
Ahora, hermanos, tenemos la promesa de Dios. Leen acerca de eso en el capítulo 19 de Apocalipsis, Apocalipsis 19. Y oí, ¿es la voz de la gran multitud? Comenzando con el versículo 6, Apocalipsis 19:6. La voz de una gran multitud y el estruendo de muchas aguas. Y como la voz del poderoso trueno que decía, Aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. No tengo dólares donde podamos sentarnos con él y su trono mientras comenzamos esos maravillosos 1000 años, y Satanás sería echado fuera y estaremos gobernando sobre toda la tierra por 1000 años en paz y a la manera de Dios. Pero tenemos que salir del mundo y vivir de esa manera. Ahora salgamos, vivamos a la manera de Dios desde este momento en adelante. Ahora bien, algunos de ustedes se perdieron la película de anoche, Behind the Works. Espero que aquellos que se la perdieron estén aquí esta noche y la vean. Creo que es importante y no tuve nada que ver con ella. Así que no es necesario que me den ningún crédito, pero tenemos mucha ayuda maravillosa. Bueno, tal vez maravillosa no sea la palabra correcta. De todos modos, solo Dios es maravilloso. Son eficientes y están haciendo lo mejor que saben, y en el departamento de televisión es un departamento bastante bueno. Hay mucha gente empleada en él y están haciendo un muy buen trabajo y han logrado que todo salga bien. Eso debería estar en la televisión, pero lo verán en la pantalla grande esta noche. Y espero que vengan a verlo y vean cuán diferente es el trabajo de lo que era en los días de Pedro y Pablo y los primeros apóstoles. Vivimos en un mundo diferente. Tenemos un trabajo mucho más grande que hacer ahora que antes, y Dios nos ha dado las instalaciones para hacerlo. Han estado teniendo un festival maravilloso aquí y me alegro de haber podido pasar los últimos días con ustedes y, si Dios quiere, espero pasar uno más aquí con ustedes y luego regresar a Pasadena y hablaré con ustedes el próximo martes, casi desde la pantalla aquí, pero estaré en vivo solo para estar en Pasadena y hablarles al mismo tiempo y no será una película muerta. Hablaré en vivo mientras estoy aquí. Y mientras tanto, Dios los bendiga a cada uno de ustedes y los ayude a salir de este mundo separado y así todos podamos ir juntos a ese maravilloso y glorioso reino de Dios.